Es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida este sábado 27 de enero a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día quiero referirme a la reciente pena de muerte ejecutada en Estados Unidos bajo el título Ojo por Ojo. Ustedes saben que el señor Kenneth Smith fue finalmente llevado a la pena de muerte, y esa muerte fue ejecutada a través de un nitrógeno, a través del gas de nitrógeno que se le obligó se puso una máscara y él respiró gas nitrógeno. Y ustedes saben también que se ha levantado toda una polémica en torno al tema por las características de esa muerte que se le aplicó. Se había intentado tiempo atrás a través de la inyección letal, fue llevado al lugar de la ejecución, pero no le pudieron encontrar la vena para hacerle esa aplicación de ese químico mortal, y entonces después se decidió que iba a ser a través del nitrógeno, cosa que él también pidió en un momento y que después se retractó. Todo eso usted lo puede averiguar con mayor detención, porque hay mucho material periodístico en torno a eso. Y llegamos al punto entonces de analizar la pena de muerte. Es un tema controversial, sin lugar a dudas. Y desde el punto de vista que yo quiero hacerlo, desde el punto de vista de la Biblia. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el tema? Y vamos a analizar, por supuesto, muchas cosas que hoy día se conocen y que tenemos que dilucidarlas a través de lo que la palabra de Dios enseña. Por ejemplo, vamos a llegar a eso, al tema de los derechos humanos. Bueno, este caballero, el señor Smith, él asesinó a la esposa de un pastor. Fue un asesinato por encargo. Él y otra persona fueron los encargados. Ellos ejecutaron esto. El cómplice, si podemos llamarlo así, él ya fue ejecutado tiempo atrás, y ahora entonces con el señor Smith. El pastor que encargó este asesinato, él mismo, cuando vio que las investigaciones policiales se estaban acercando a él y lo estaban obviamente culpando como el autor de todo este asunto, él también decidió y él se quitó la vida. O sea, pueden darse cuenta que es toda una tragedia de esas horribles, bueno, no hay tragedia que no tenga esa característica, ¿no? Pero eso es lo que pasó. Ahora, vamos al punto entonces, analizando el tema específico del señor Smith para ir aprendiendo cosas. Cuando el señor Smith decidió y ejecutó la muerte de esta mujer, en ese mismo momento él dejó de ser un individuo común, dejó de ser un ciudadano común. En ese momento que él ejecutó ese asesinato, él se transformó en un fugitivo. Y cuando digo fugitivo me estoy refiriendo a que perdió su autonomía, perdió sus derechos y sobre todo perdió su libertad. Porque la justicia se activó. Y la justicia, en su papel de perseguir y para luego condenar, entonces comenzó a ir detrás de él. Entonces él ya no fue, del momento que delinquió, dejó de ser un ciudadano
común. Ese es un punto que tenemos que dejarlo muy en claro. Quien delinque deja de ser un ciudadano normal o común, como cualquier otro. Se transforma en un fugitivo. En el fugitivo, el que arranca, el que trata de eludir el papel de la justicia. Ahora, el papel de la justicia está enfocado en dos cosas, y cualquiera que trate de darle una otra aplicación se equivoca. La justicia o los jueces, y por lo mismo quienes deciden involucrarse en el sistema de justicia, tienen que entender que el papel de la justicia es pesquisar y condenar. Esa es la labor fundamental de la justicia. Y hasta ahí llega. Cuando pesquisa, cuando capturaron al señor Smith y luego se hicieron la sentencia, en ese momento terminó el papel de la justicia, que además tiene quizás como un efecto secundario enviar un mensaje a quienes estén pensando en delinquir. En ese sentido tiene un papel disuasivo. Pero la justicia no está para reinsertar. La justicia no, estoy hablando del papel de la justicia, no está para, usan una palabra que en este momento se me fue, cuando son reeducados. Ese no es el papel de la justicia. El papel de la justicia es pesquisar y condenar. El restaurar o el trabajar en el criminal, esos son papeles como por ejemplo de lo que eventualmente podrían hacer los custodios en las cárceles, o también si hay lugar para que, por ejemplo, la iglesia, pastores se acerquen a trabajar con ellos. Pero eso no es papel de la justicia, insisto. La justicia pesquisa, condena y con eso avisa. Ese es todo su trabajo. Hablo del papel de la justicia. Ahora, cuando yo digo esto de ojo por ojo, diente por diente, que es a lo que se refirió Jesús, por ejemplo, repitiendo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en el Sermón de la Montaña, él lo dijo en Mateo 5:38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo acá? En el fondo está diciendo ustedes que son mis seguidores, o ustedes que están escuchando, incluso cualquier individuo, no tiene la potestad para tomar la justicia en sus propias manos. Eso es una barbarie, y eso en el fondo es propio, podríamos decir, de un Estado fallido. Cuando la justicia, al no cumplir su función, da la puerta abierta para que los ciudadanos individualmente hagan justicia. Pero Jesús dice, ustedes no tienen la potestad, ustedes no tienen la encomienda, por así decirlo, de ejecutar la justicia por sus propias manos. Y por eso le dice a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ponle también la otra. Una vez hablando con un abogado, llegamos a este punto y yo le hice la siguiente pregunta. Yo le dije, ¿de quién
es la responsabilidad que no me peguen en la otra mejilla. Está bien, me pegaron en una mejilla, pero ¿de quién es la responsabilidad que no me peguen en la otra mejilla? Y con la velocidad de un rayo me respondió: eso es papel de la justicia. Quienes administran justicia tienen que evitar que le peguen en la otra mejilla. O sea, tienen que pesquisar y sancionar al que pegó por primera vez. Entonces el Señor, en el fondo, lo que nos está diciendo: ustedes no se arroguen el papel de la institución judicial. Son ellos los que tienen que hacerlo. Eso es lo que, insisto, es lo que el Señor dijo. Ahora, dentro de todo esto, viene entonces lo que yo llamo los fundamentos de la justicia. Y ese es todo un tema que obviamente no lo vamos a resolver ahora acá. Porque cuando hablamos de la pena de muerte, lo que tenemos que hablar, primero que nada, es ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿De dónde sacan los que administran justicia la definición de qué es un hombre? ¿Qué es? Hoy día usted puede ver en distintos lugares del mundo, en cualquiera de la dictadura que usted elija, se va a encontrar que la vida no tiene ningún valor. Ahora, por lo mismo la pregunta, ¿es eso correcto? Y si no lo es, bueno, ¿de dónde sacamos el concepto de ser humano? Y entonces ahí es donde yo llego al tema de la Biblia, y cuando hablaba con este abogado también, al final él mismo sacó la conclusión diciendo: los legisladores, idealmente, los legisladores deberían ser inspirados por la palabra de Dios. Por ejemplo, en Génesis 9, capítulo 6, Génesis 9, versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y aquí entramos entonces a este tema de ¿qué es el hombre? Y ahí aparecen entonces estas pugnas a propósito de los derechos humanos, que a mi modo de ver es una de las herramientas del lenguaje que se usa en forma tan perversa hoy día. Cuando hablan de derechos humanos, es la primera pregunta que surge entonces: ¿pero qué humanos? ¿En qué humanos están pensando? Y ponga atención en eso. Ayer, mire qué coincidencia, se descubrió que funcionarios de la ONU participaron activamente en el asalto que hizo Hamás a Israel el 7 de octubre. Funcionarios de la ONU, aquellos que se erigen como los guardianes de los derechos humanos. Entonces la pregunta es simple: derechos humanos, pero ¿qué humanos? ¿En quiénes están pensando? Entonces, aquí hablamos lo que la Biblia dice, que la dignidad del hombre descansa en que fue hecho a imagen de Dios. Esa es su dignidad. Y esa dignidad tiene que ser respetada por algo que parece un contrasentido. Y que en el fondo entonces es la señal para todos los que lo ven, de que ya que el hombre es imagen de Dios y esa es su dignidad, quien le asesine, quien atente contra la vida de un ser humano, está atentando contra la imagen, y para establecer claramente que eso es inviolable, quien lo hace tiene que pagar con su vida, que parece un contrasentido. Pero el desarrollo de la ley es interesante.
cómo Dios le dio muy rápidamente al pueblo de Israel todo un código legal. Famosos son los 10 mandamientos, y ahí está muy claramente: no matarás. Pero cuando la Biblia enseña sobre este tema, una cosa es cuando usted o yo, bueno, no quisiéramos, solamente lo uso como un ejemplo, no quisiéramos nunca vernos envueltos en algo así. Le quitamos la vida a otra persona, y la justicia quita la vida al asesino. Son dos verbos distintos, no es lo mismo. O sea, cuando el señor Smith disparó, o no sé cómo lo habrá hecho, mató a esta mujer, no sé cómo lo hizo ya, mató a la mujer, y ahora cuando le aplicaron la pena capital, en la Biblia son dos palabras o dos conceptos distintos. No es lo mismo. No es lo mismo. Y entonces aquí entramos en todo un sistema que hoy día ronda el mundo entero, en que, por ejemplo, usted seguramente ha hablado o ha escuchado hablar del famoso castigo proporcional. O sea, según el delito tiene que hacer un castigo proporcional. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la proporción? ¿Cuál es la proporción a quitarle la vida a una persona? ¿Qué? ¿El 1%? ¿El 10% del castigo? ¿Qué es eso de proporcional? Aquí la Biblia lo que está hablando es, y cuando Jesús habla del ojo por ojo y diente por diente, lo que está hablando es del castigo equivalente. No proporcional, equivalente. Estos son todos los temas que están entre medio de toda esta cuestión. La definición de qué es el hombre y luego cuáles son los castigos de los delitos. Y para nadie es un secreto lo que a mi modo de ver, puedo incluso plantearlo casi como una cuestión global: el debilitamiento de los sistemas de justicia, por distintas razones. Y vienen esas distorsiones, y vienen esas inclinaciones, ese maleamiento, si podemos hablar así, de la justicia a nivel mundial, viene de distintas fuentes, de distintos centros de poderes. Y eso es algo que uno lo puede estar observando, y quizás usted mismo lo puede ver. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país, porque la justicia engrandece a la nación. Y hoy día eso se está viendo debilitado. Ahora, Jesús también dijo en Mateo 5:21: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Y Jesús después incluso agrega mucho más gravedad a este asunto, porque dice, no matará, pero cualquiera que le diga necio a su prójimo será culpable de juicio. Las cuestiones mucho menores, pero será culpable de juicio. El respeto de la dignidad humana. El que matare será culpable de juicio. Entonces, cuando alguien, y voy terminando, cuando alguien, como el señor Smith, decidió o decide delinquir y quitarle la vida a otra persona, en ese momento ya no es una persona normal, un individuo común como cualquiera. Pasa a ser un fugitivo. Y la justicia, en este caso, lo persiguió y lo condenó. Lo pesquisó, lo capturó y lo condenó a través de las otras fuerzas que tiene, que son las fuerzas policiales, que es el organismo de la fuerza al servicio de la justicia. Por eso cuando usted ve a un policía, usted no está frente a una persona también
un individuo normal. Usted está frente a una autoridad. En los países que se desarrollan, eso es una cuestión tácita, es obvio. Un policía no es una persona como usted o como yo. Tiene la autoridad delegada para obedecer a lo que la justicia dice. Y finalmente, y termino con esto, vamos al Evangelio. Dios es justo y en su pureza Él nunca va a tener por inocente al culpable, dice la Biblia. Usted y yo somos culpables ante Dios. Hemos infringido la ley de Dios. Somos pecadores. Y ante la justicia de Dios, usted y yo merecemos el castigo. El castigo. Y la justicia de Dios demanda que cada pecador pague con su vida. Y Dios pudo haberlo hecho así. Ejecuta su juicio y todos perecemos y nadie tendría ningún derecho a reclamar porque es su justicia que estamos recibiendo. Pero la pregunta, que otras veces lo he hecho, pero eso habría hecho feliz a Dios, le habría dado satisfacción. Los familiares de la mujer que el señor Smith asesinó, los hijos, estuvieron presentes en la ejecución. Pero ¿sabe qué dijeron? Cuando terminó todo, dijo: no hay ningún sentimiento de satisfacción, porque eso y nada de lo que se haga va a devolver a nuestra madre a la vida. Simplemente tendríamos, dijo uno de los hijos, que satisfacernos con que se hizo justicia. Y eso me hizo pensar que Dios puede haber llegado al mismo punto. Está bien, se hace justicia. Pero ¿estaría Él feliz? ¿Estaría contento? Entonces por eso envió a su Hijo. Envió a su Hijo para que su Hijo reciba el castigo que nosotros merecíamos. Para que tengamos perdón y vida eterna, para que podamos estar con Él nuevamente. Él nos quiso redimir, nos quiso rescatar, sin pasar por alto su justicia. Por eso envió a Jesucristo a morir en la cruz, por usted y por mí. Gracias, no pretendo haber agotado el tema. Acá abajo está el lugar para que usted deje sus comentarios, está mi dato de correo electrónico, algunos otros datos si le interesa estar analizando. Otra vez les agradezco por su tiempo y será hasta una próxima oportunidad.